Muchos nos hemos preguntado cuáles eran los límites de la ciudad de Tenochtitlan, pues cuando caminamos en la ciudad no parecen estar muy claros. La realidad es que son bastante hipotéticos, pues además nuestro casco histórico, el centro de la Ciudad de México, es virreinal, no prehispánico. Pero eso nos lleva a otra reflexión que siempre nace cuando nos hacemos esta pregunta. ¿Qué había en este lugar antes de que la propia Tenochtitlan fuera fundada? Soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal, vamos a verlo. Según el mito, Tenochtitlan se fundó en el año 2 Casa, 1325 en nuestra cuenta calendárica actual, en el islote central de la laguna, pero puede ser bastante más complejo que eso. Es difícil entender por qué se escogió el sitio, aparentemente más complicado de toda la cuenca para fundar la ciudad, aunque en la tira de la peregrinación se describen sucintas batallas con diversos ejércitos. El mito fundacional indica que el sitio escogido fue el islote central, que tenía todo menos tierra. Existe una teoría que apela a la meteorología y que difiere un poco del mito fundacional de la propia capital mexica. La morfología original es incierta. Los indicios apuntan a un suelo pantanoso, de límites ambiguos y fluctuaciones lagunares anuales sobre arcillas volcánicas en una cuenca templada a más de 2.300 metros sobre nivel del mar. Existe una hipótesis que sostiene que en gran medida todo el islote pudo ser una construcción humana. Y es que parte del problema de delimitar la ubicación de los confines de la ciudad de Tenochtitlan es ese. Existe incluso la teoría que hacia 1325 no había ningún islote como tal y toda la ciudad fue construida de forma artificial. Se llamó la anomalía climática y aunque hubo varias, en esta hipótesis las aguas de las lagunas redujeron su volumen durante un periodo considerable de tiempo. Esto causado en general por una sequía, aunque obedece a otras razones. Estas fluctuaciones eran bastante comunes. La ciudad se fundó sobre suelo pantanoso y conforme las lagunas recuperaron sus niveles, Tenochtitlan quedó en efecto siendo una isla en medio de las inmensas lagunas. De lo que sí tenemos pleno conocimiento es que los niveles de las lagunas eran bastante variables, pues, como sucede hasta hoy, la temporada de lluvias en la Ciudad de México se presenta durante el verano, más o menos entre los meses de mayo y agosto, aunque ahora ha cambiado bastante. Y la temporada seca de nuestra ciudad en realidad es bastante carente de agua. Eso nos obliga a pensar que había una diferencia importante en el nivel de las lagunas y por tanto en los límites no solo de Tenochtitlan, sino de las ciudades lagunares alrededor. Una pista de esto la podemos tener en el propio nombre de una de las ciudades que con el tiempo acabó siendo conquistada por Tenochtitlan. Hablamos de Tlatelolco. Su propia toponimia apoya esa lectura. Tlatelolco, la ciudad hermana, significa montículo de tierra. No solo designa un lugar, sugiere un método. En el exvaso de Texcoco, estos montículos cumplieron funciones de caza, agricultura y estabilización. Aunque independiente en un inicio, Tlatelolco fue conquistada e incorporada a Tenochtitlan como un barrio más hacia 1473, después de una cruenta guerra. Esto nos comienza a explicar la razón por la cual es tan difícil reconocer el límite de la ciudad hacia 1521. La simple presencia humana en un medio lacustre no basta para sostener una capital. Aquí entra la ingeniería. El brillante antropólogo Ángel Paller lo formuló con precisión. Tenochtitlan, como ente entero, fue un sistema de control lagunar. No solo los diques, sino las chinampas, las calzadas y albarradones eran integrados para gestionar los niveles de agua, salinidad, circulación y carga hidráulica de la urbe. Claro que también la ciudad mexica tuvo sus crisis y muy profundas. La gran inundación de México-Tenochtitlan de 1446 ocasionó mortandad y severos daños al sistema de chinampas de la ciudad de Tenochtitlan durante el reinado de Moctezuma y Huicamina. Posteriormente a la inundación, hubo escasez y hambre. La situación no mejoró sino hasta el año de 1455.
Derivado de esta penosa momento es que se construyó el albarradón de Nezahualcóyotl, que servía no solo para separar las aguas dulces de saladas, sino también para regular, en la medida de lo posible, los niveles de las aguas durante las fuertes lluvias. Y es que las calzadas requerían mucho, pero mucho trabajo. Solo para darnos una idea del trabajo físico que requerían las calzadas, tomemos el ejemplo de la de Iztapalapa, de la cual conocemos su longitud, unos 9,000 metros lineales. Para construir esto, estamos hablando de más de 4 millones de jornadas. Es una cantidad de trabajo inusitada que solo puede ser organizada desde un poder central y un Estado plenamente funcional. Estas dimensiones nos dan un volumen de 300,000 metros cúbicos solamente para la calzada de Iztapalapa. Una ciudad así no se levanta al azar, la levanta un Estado. Llegamos así al complejo momento de la conquista, donde desde la perspectiva cartográfica existieron dos factores que dificultan en mucho conocer el límite original de la ciudad prehispánica. Una parte importante del estudio de los límites de Tenochtitlan recae en el momento justo de la conquista y unos meses después, donde sabemos por las fuentes que la ciudad fue incendiada. Por lo tanto, muchos de sus límites y de sus últimas calles no están claramente mapeadas. Hernán Cortés le encarga el trazo de la nueva ciudad a Alonso García Bravo, que aunque es un poco más complejo que esto, esencialmente respeta 3 sitios. La plaza del Tianguis de Tenochtitlan, que hoy conocemos como el Zócalo, pero durante 300 años fue la plaza grande de la ciudad. Las 2 calzadas sagradas del imperio, que eran la calzada de Ixtapalapa, que hoy conocemos como Pino Suárez, y la calzada de Tlacopan, que hoy es Tacuba, y algunas de las acequias internas por donde circulaba el agua en la ciudad. Tenemos también otro fenómeno que tuvo un impacto tremendo en la Ciudad de México primigenia. Tan solo unos años después de la conquista, sabemos que el nivel de las lagunas disminuyó considerablemente. Lo podemos notar en las Atarazanas, el primer edificio en forma que mandó construir Hernán Cortés una vez que cayó la ciudad y donde escondió los 13 bergantines por si los volvían a ocupar. Tan solo unos años después, el agua de la Laguna de México ya no llegaba a este sitio y las embarcaciones fueron abandonadas para jamás volverse a ver. Aunque este tema requiere mucho más estudio, sí es muy indicativo del rapidísimo cambio en las aguas durante aquellos años. Hay un elemento crucial para entender cómo Tenochtitlan se convirtió en la muy noble y leal Ciudad de México, y tiene que ver con estas primeras ermitas e iglesias, construidas recién concluida la conquista, en los primeros 9 años particularmente, y las asociaciones territoriales alrededor de estas construcciones. Una vez caída la ciudad, Hernando Cortés decidió conservarla como el corazón del gobierno ahora en sus manos. Y a partir de ese entonces, el islote se estructuró en 4 partes. En el centro se estableció la ciudad española, para la que se dispuso una traza de cerca de 13 manzanas. A su alrededor quedó San Juan Tenochtitlan, así llamada, y más al norte Santiago Tlatelolco. San Juan Tenochtitlan, como fue nombrada la ciudad, fue dividida en 4 cuadrantes definidos por las calzadas que las atravesaban. Al norponiente Santa María Cuepopan, al suroriente San Juan Moyotlán, al nororiente San Sebastián Atzacoalco y al suroriente San Pablo Teopan. Tales nombres fueron el resultado de las advocaciones que les dieron los franciscanos a las visitas. Así se les llamaron a las pequeñas capillas que se establecieron en cada uno de los 4 cuadrantes, aunado al nombre antiguo del espacio en el que quedó asentada cada ermita. Es muy interesante que en los primeros años posteriores a la conquista, México Tenochtitlan mantuvo gran parte de la organización que tenía antes de la llegada de los españoles. Era aún una urdimbre de relaciones y no un espacio territorializado, aunque sí segmentado étnicamente. Así, llegamos a un año que fue particularmente complicado en la historia de nuestra ciudad, tanto como para acabar de desdibujar los límites de Tenochtitlan, como para crear la nueva Ciudad de México. Fue en 1524, en el año en el que llegó el caos, pues a la explotación de las poblaciones indígenas vecinas se unió la turbia y caótica situación política de la ciudad, provocada sobre todo por la ausencia de Cortés, quien emprendió una malograda expedición a las Sigüeras o Honduras para someter a Cristóbal de Olid.
Este año, dos hechos marcaron profundos cambios en la ciudad. El primero fue la llegada de un contingente de 12 frailes franciscanos a la urbe. Estos religiosos cumplieron a futuro un importante papel como vínculo entre los gobiernos indígenas y las autoridades virreinales. El segundo fue que al marchar Hernán Cortés a las Cibueras, se llevó a los gobernantes destituidos de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopa, así como a los señores nombrados para gobernar a los indígenas. Con ello generó el caos, tanto entre los españoles como en las ciudades indígenas. Aunado a lo anterior, los repartos que el conquistador había hecho de solares y encomiendas entre el pequeño grupo de sus allegados provocaron mucho descontento, a la vez que las fuertes pugnas entre facciones amenazaron con volverse una auténtica guerra civil en la recién fundada Ciudad de México. Para que nos demos una idea, en tan solo 9 años se habían fundado más de 15 ermitas, cambiando la morfología urbana de la ciudad y alterando el límite original de Tenochtitlan y trastocando el concepto del espacio público. También, desde tiempos muy tempranos, se fundaron nuevos mercados y se trazó la ciudad pensando en que los indígenas se mantuvieran fuera de ella, aunque esta regla no se cumplió a cabalidad. Si bien la ciudad se fue transformando, fue otra desgracia la que terminó de borrar los límites de la alguna vez capital mexica de Tenochtitlan. En 1629, la Ciudad de México enfrentó la peor inundación desde la conquista. Lluvias intensas, ríos desbordados y el fracaso de las obras hidráulicas provocaron que los lagos que rodeaban la capital se apoderaran de las calles. Durante 5 años enteros, la ciudad permaneció bajo el agua. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchas personas murieron ahogadas o enfermas. Decenas de miles más abandonaron la ciudad y el virreinato incluso consideró trasladar la capital a otro lugar. Sin embargo, los intereses políticos y económicos pesaron más y se decidió resistir. Esta catástrofe marcó un antes y un después. Desde entonces comenzó una guerra sin tregua contra el agua. Diques, albarradones, canales y drenajes se multiplicaron para intentar someter a los lagos. La fisonomía de la ciudad cambió para siempre, con un solo objetivo: sobrevivir en una cuenca que, por naturaleza, estaba destinada a inundarse. La inundación de 1629 no fue solo un desastre natural, fue el recordatorio brutal de que la Ciudad de México tendrá que reinventarse una y otra vez para existir con el agua. La materialidad de esta ciudad a veces es muy complicada de poder explicar o siquiera encontrar de qué estaba hecha, ¿no? La respuesta más común es madera, piedra y cal, pero conforme pues te vas adentrando en los documentos y sobre todo después de la conquista, vas encontrando que había madera, pero diferentes tipos de madera, ¿no? Como madera como yamel y madera tipo de ciprés, que si vas también a registros arqueológicos y de otro tipo de estudios, te das cuenta que era madera que estaban alrededor de la Cuenca de México, lo cual eso pues posteriormente hizo que la deforestación, más allá de la desecación misma del lago que trataron de hacer los españoles, generara muchos problemas ambientales que derivaron pues precisamente en esta inundación tan catastrófica del siglo XVII, de 1629. Pero pues la mayoría de las casas estaban hechas de madera y cal con la piedra como para poder generar algún tipo de cimiento. Pero las casas de las personas no aguantaban mucho porque eran casi siempre de un piso. Entonces, cuando la inundación las afectó, pues básicamente cubrió toda la estructura. Y en segundo lugar, pues porque esta madera, aunque se explotaba mucho y era el principal recurso del cual se hacía uso, no había otro tipo de materiales que hicieran que la madera resistiera. Solo los edificios públicos, como conventos principalmente, eran los que tenían, por ejemplo, tezontle, que era una piedra mucho más resistente que la que ocupaban otras casas. El tezontle y lo que en la época llamaban piedra blanca, que hoy podemos pensar como tal vez el mármol, eran lo que ocupaba edificios públicos y por eso pudieron resistir un poco más que las casas de las personas, ¿no? Entonces, esa es una primera respuesta de qué materiales había. Otro elemento crucial para entender por qué nos es tan difícil
mapear los límites de la antigua ciudad de Tenochtitlan es la inundación de 1629, que si bien no fue la primera, hubo otras bastante graves, como la de 1555, sí fue francamente mortífera para la ciudad, pues en 1629, hacia septiembre, comenzó a llover de tal manera que la ciudad quedó inundada por 5 años. Francamente se perdió toda, excepto algunas pocas estructuras y edificios. La ciudad quedó irreconocible. Se salva la fachada de la primera catedral y se pone en lo que hoy es el Hospital de Jesús, y tenemos algunos otros contados ejemplos, pero el resto de la urbe se pierde. Después de las grandes inundaciones, que siempre pensamos en la de 1629, pero hubo una anterior que fue en 1604, que también como que empezó a dictar ciertas cuestiones de las problemáticas ambientales y de la misma construcción. El Cabildo de la Ciudad de México mandó otras ordenanzas o alguna reglamentación para cambiar el tipo de construcción. Es muy interesante estudiar por qué la inundación de 1629 hizo tanto daño. Algunos historiadores consideran que este momento histórico causó el mismo nivel de destrucción o más que la propia conquista. También esto tiene que ver con los materiales principales con los cuales se construían las casas y los edificios en esta Ciudad de México recién nacida. Más bien lo que intentaron hacer fueron dos cambios. Privilegiar el tezontle, que al ser una piedra mucho más porosa, em, permitía mayor resistencia, pero el tezontle lo tenían que traer de lugares mucho más alejados de la cuenca, entonces su transporte era mucho más complejo y complicado y costoso. Entonces, traer el tezontle de diferentes zonas era como que un proceso que te implicaba, pues, pagar mulas o pagar arrieros, o sea, era más complejo que ocupar los materiales que tenías a tu alrededor. Los primeros edificios del siglo XVI ocupaban el tezontle, pues, de los mismos edificios como que se destruyeron, ¿no? Todo el mundo pensamos en el Templo Mayor, y de ahí muchos de los edificios, principalmente conventos y las casas de gobierno, que primero fueron de Hernán Cortés y ya luego de los virreyes, sí lograron hacer uso de este tezontle, pero para otros inmuebles u otras construcciones fue más complicado. Entonces, eso fue una de las principales adecuaciones que se hicieron. Y la otra fue la introducción del plomo en los tejados. Em, El plomo les permitía a los techos también de iglesias y de los edificios más grandes tener mucho más sólido como su construcción y poder solventar otro tipo de problemáticas que también eran, por ejemplo, pues temblores, ¿no? La ciudad siempre ha sido un espacio sísmico desde el siglo XVI, seguramente antes. Entonces, la inundación de 1629 creo que afectó tanto a la ciudad, una, porque quienes dirigían la ciudad, en su mayoría ya para ese entonces, pues españoles o personas que no tenían tanto contacto con el mundo acuífero, no, nunca pensaron en la gravedad de lo que implicaba que una ciudad se llenara de agua. Entonces nunca entendieron su entorno y nunca entendieron que vivían en una ciudad que estaba totalmente rodeada de agua. En cambio, em, los, los indígenas o los mexicas, ellos entendían y tenían una relación muy cercana con el agua y por eso todas las obras hidráulicas que hicieron. Los españoles, en su forma de entender su ciudad y vivirla, acabaron con las obras hidráulicas que los propios indígenas habían construido y eso hizo un impacto brutal en los niveles de los lagos que rodeaban a la ciudad. Esa fue una de las decisiones. La otra es con el mismo tipo de materiales que construyeron la ciudad, eran demasiado frágiles para resistir a una inundación. Entonces, la propia elección de con qué construir los llevó a tener una catástrofe respecto a cómo se inundó la ciudad. Y el tercer punto que a mí me parece fundamental es precisamente la extracción que tú haces de los recursos naturales alrededor de la cuenca generó más allá de el desagüe y el tratar de desecar todo el lago que te rodeaba,
el hecho de explotar la madera. Por ejemplo, hay un registro de que para una puerta, para un convento, les permitieron cortar 500 árboles de Chalco. Entonces, 500 árboles para una puerta, al final, la forma en que explotaste los recursos que había a tu alrededor también generó que esta misma catástrofe fuera mucho más complicada de resolver porque ya no tenía, al deforestar, pues los sedimentos y generas una erosión en el suelo que hace que el agua te impacte mucho más. Entonces yo creo que estas tres cuestiones fueron brutales para el por qué la inundación de 1629 impactó tanto en la Ciudad de México, casi 100 años después de la conquista. Tenemos un mapa, el plano de Trasmonte, que nos ilustra bastante bien en cómo era la ciudad previa a la inundación, pues es un documento de 1628, un año antes de la tragedia. Pero la realidad es que de 1629 y su gigantesca inundación no salimos con nostalgia, salimos con ingeniería de emergencia. Pasado este traumático episodio, la Ciudad de México volvió a la normalidad y es interesante cómo el resto del periodo virreinal, la urbe se mantuvo esencialmente bajo los mismos límites, pero con su pasado prácticamente desdibujado. Sería hasta 1859, con las leyes de reforma de Juárez, que la urbe vería una transformación considerable con la destrucción de algunos de los templos y conventos y, después, en el Porfiriato, con la demolición de decenas de edificios para la ampliación de avenidas, como fue el caso del Teatro Nacional, para ampliar la calle del 5 de Mayo. Finalmente, la inmensa explosión urbana del siglo XX acabó por desdibujar del panorama todo atisbo que evidencia el límite de lo que alguna vez fue la isla Mexica. Hoy, las investigaciones se centran más en códices, cartas y actas del Cabildo, entre otros documentos, para tratar de comprender el territorio de la ciudad en los convulsos siglos XVI y XVII. Vámonos a explorar cómo lucen algunos de estos límites en la actualidad. Este es otro de los sitios importantes para los límites hipotéticos de la ciudad de Tenochtitlan. Actualmente se llama la Plaza de Tlaxcuaque y es uno de los sitios en donde realmente limitaba la isla ya con la laguna y comenzaba la calzada de Ixtapalapa. Suponemos que tenía alguna forma de puente por las descripciones que hacen el ejército de Hernán Cortés, particularmente Bernal Díaz del Castillo, y es que en este sitio realmente ya se terminaba la ciudad y empezaba tanto la calzada como una de las lagunas. Actualmente lo que podemos observar aquí es una plaza de la memoria, una iglesia y una serie de edificios que, aunque se perciben antiguos, en realidad son del siglo XIX y XX. Y es que justo en esta zona los sismos han hecho mella en cada una de estas construcciones. Realmente todos los edificios que están aquí alrededor presentan algún grado de daño derivado de los terremotos en este sitio que está en remodelación. Este es uno de los puntos donde sabemos que era el límite de Tenochtitlan y así se ve hoy. Otro de estos límites hipotéticos de la ciudad de Tenochtitlan pasaría exactamente por aquí abajo de mis pies, en lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución. Aunque es muy interesante también mencionar que una de las grandes creencias que tenemos es que los límites de la ciudad se componía de las chinampas más nuevas, es decir, las zonas de agricultura de la ciudad dentro de lo complejo que era esta actividad, en una zona donde el agua de la laguna ya era bastante salada. Eso nos hace reflexionar que el propio límite de Tenochtitlan no era tan fijo ni tan estable como los que hoy son los límites de la mayoría de nuestras ciudades. Una de las avenidas que se piensa que alguna vez fue límite del islote mexica es actualmente Congreso de la Unión. Así luce en la actualidad. A simple vista no se percibe realmente alguna diferencia con el entramado urbano actual. La próxima vez que pases por estos sitios, piensa que bajo tus pies hay más de 700 años de historia, de ciudades perdidas y de caminos de agua extintos. Muchas veces, sin darnos cuenta, entramos y salimos de Tenochtitlan en lo que pareciera solo una calle más, parecida a la anterior.
Si bien actualmente es casi imposible saber con precisión en dónde terminaba la capital mexica, sí tenemos algunos nombres de los barrios y algunas señales que nos indican en dónde ya estábamos sobre la laguna. Este es el caso, por ejemplo, de la zona actualmente conocida como Chabacano, que sabemos que se encontraba en los límites sur de la propia ciudad de Tenochtitlan. Muchas gracias como siempre por haber visto hasta aquí el video. Soy Andrés Semo, me encuentran en Instagram como @semodron. Muchas gracias, hasta la próxima. Para mi investigación fueron de enorme ayuda los siguientes libros: Ciudad Anfibia de Jessica Ramírez y Antonio Rubial, Alegorías Urbanas de Eulalia Rivera como coordinadora, La Primera Traza de la Ciudad de México 1524 a 1535 de Lucía Mierin Terán, así como también El Virrey y el Capellán del Dr. Antonio Saborit.